conocía mucho del deporte del fútbol, pero en la secundaria yo tenía un buen amigo que jugaba al fútbol. Y en el verano de 1990 se estaba jugando la Copa Mundial en Italia. Y cada día que yo iba a la casa de mi amigo, que era jugador de fútbol, sabes lo que salía en la televisión todo el tiempo, todo el día, la Copa Mundial, ¿verdad? Entonces ahí yo me quedé completamente maravillado. Yo decía, ¿cómo estas personas pueden caminar y correr y a la vez usar sus pies para hacer estos malabares con la pelota? Realmente nuestros deportes eran con la mano, ¿verdad? Entonces yo estaba maravillado. Y desarrollé un gran aprecio por el deporte del fútbol. Y desde entonces yo he podido ver algunas selecciones de algunos países competir, he podido asistir a algunos partidos profesionales. Ahora no me pregunten de estadística de equipos, no soy así de aficionado como algunos de mis amigos, pero aprecio el deporte y la habilidad. Una de las cosas, entre muchas, que se destaca del deporte de fútbol son los altibajos extremos, ¿verdad? Hay momentos de celebración exuberante después de los goles claves y de ganar los campeonatos y el equipo se aloca, pero también hay momentos de profunda tensión donde no se sabe lo que va a pasar, donde la cosa se ve muy mal para el equipo y todo el estadio está en silencio, que es cosa muy rara en un estadio de fútbol, ¿verdad? Pero vamos a mirar y procurar apreciar esos momentos de tensión que se viven en el fútbol. No sé si captó, pero al final habló de ese momento de tensión y dijo, tiene la nación sobre sus hombros. O sea, todo depende de ese jugador y ese momento de tensión. Puede ser por una mala jugada, vimos la expresión de algunos donde ahora se ve muy difícil, de repente imposible ya para el equipo poder ganar. Quiero hacer una comparación. Quiero imaginar por un momento si la vida cristiana, si la historia de tu salvación, la salvación de tu alma fuera una final de la Copa Mundial, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta este momento del partido? Nuevamente, tu salvación eterna es el partido, es lo que está en juego. Y estás viviendo la vida cristiana. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta este punto? Dependerá mucho de tal vez a qué edad viniste a la fe, tal vez en cuáles iglesias o qué tipo o sabor de iglesia has estado. Eso puede afectar mucho tu propio estudio de la Biblia para entender lo que la Biblia dice respecto a nuestra salvación. Bueno, la pregunta es, ¿tú vives mayormente este momento de tensión donde no sabes realmente cómo saldrá la cosa? Cuando parece que tal vez tienes poca probabilidad de salir bien, de poder vencer, de lograr ganar el juego al final. ¿Cuál ha sido tu experiencia de la vida cristiana? ¿Estás como estas personas que están comiéndose las uñas? O sea, algunos ya sin expresión, no hay expresión, están atónitos porque la han regado en el campo y todo se ve muy mal. Bueno, mi meta hoy, hermanos, amigos, es que tú puedas captar la conexión entre la vida cristiana y un partido muy importante y que entiendas cuál de los momentos del juego, del partido, debe caracterizar tu vida como creyente en Cristo. Porque te digo, si no llegas a captar esto, si yo no llego a captar esto y si no nos recordamos de esto, podemos perder del todo la vida abundante que Cristo vino para darnos. Y
podemos vivir nuestra vida cristiana en una derrota y desánimo continuos. Vamos a hablar hoy de los beneficios de la salvación que Cristo ha ganado por nosotros. Y vamos a mirar aquí 3 realidades espirituales que resultaron de la obra de Cristo en nuestro lugar. Y estas 3 verdades, estas 3 realidades espirituales que son verdad, parecen demasiado buenas para ser ciertas. Es difícil creerlas porque parece ser demasiado buenas. Vamos a continuar nuestro estudio de Romanos para procurar entender plenamente el perdón que Dios nos da en Cristo. Y vamos a estar hoy en Romanos capítulo 5. Vimos en el principio de la carta de Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de todo pecado humano, del cual todos somos culpables, no importa si somos personas morales o inmorales, religiosas o irreligiosas. Pablo nos ha puesto a todos en el mismo barco, todos somos culpables del pecado y por tanto estamos bajo la ira justa de Dios contra el pecado. Y el problema es que nosotros no podemos pagar el precio de nuestro pecado con alguna obediencia de aquí en adelante, porque eso no borraría la culpa que ya tenemos por los pecados ya cometidos. Y además, esa obediencia sería siempre imperfecta e insuficiente, porque no alcanzamos la perfección de Dios. Entonces, la única esperanza de salvación para el ser humano, de poder estar bien ante los ojos de Dios, de poder escuchar del juez eterno no culpable, la única esperanza es la solución que Dios ha suplido al enviar a Cristo para pagar por el pecado del ser humano. Es la única esperanza. Jesús se ofreció como un sacrificio expiatorio en nuestro lugar. Y así Él satisfizo las demandas de la ley y de la santidad de Dios. Él, podríamos decir, absorbió la ira de Dios contra nosotros. Y Dios queda satisfecho con el pago. Y ahora, a todo aquel que cree en Él, Dios con justicia y con rectitud le puede declarar justo, porque sus pecados ya han sido pagados. Y por lo tanto, Él puede ser justamente perdonado. A esto de ser declarados por Dios justos, o sea, no culpables, inocentes, lo llamamos justificación. La justificación. Dios nos considera, nos trata, nos cuenta como justos, aunque nosotros mismos no lo somos, pero Él nos considera justos por el sacrificio que Cristo hizo. Ahora, Romanos 5, empezando en el versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados, declarados justos, no culpables, inocentes ante Dios por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora Pablo va a hacer una comparación. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos.
porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ahora él va a sacar una conclusión de lo que acaba de decir. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Vamos a orar. Señor, pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes en esta tarde para entender la victoria que Cristo ha ganado por nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entonces, la primera realidad que resulta de la muerte de Cristo por nosotros es que nosotros tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, en su muerte en tu lugar y en su resurrección, tú tienes paz para con Dios. Es una realidad espiritual que existe. Tú tienes paz con Dios. Antes, la ira de Dios estaba apropiadamente en contra de nosotros. Y eso nos constituía enemigos de Dios, dice el pasaje. Ahora, Dios ama a sus enemigos, pero sus enemigos éramos. Pero ahora ya no. Ahora Dios y nosotros estamos en paz. Como dos países enemigos que están en guerra siempre, pero de alguna manera han llegado a ser aliados y ya están en paz. Como observa la Biblia de estudio ESV sobre este versículo, el cristiano, ¿eres cristiano? El cristiano ya no vive bajo el temor del juicio e ira de Dios, sino que tiene paz para con Dios. Luego aclara que esta paz no es meramente un sentimiento subjetivo, sino una realidad objetiva. Lo que quiere decir esto es, esta paz no es algo que sientas principalmente, es algo que tienes aunque tú no la sientas. Tú tienes paz con Dios. Y el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo. La palabra paz que se usa en el Antiguo Testamento tiene un significado muy rico y profundo y extenso. Es la palabra hebrea shalom. De repente ha escuchado la palabra. No solo expresaba la ausencia de conflicto y agitación, sino también la idea de bendición positiva, especialmente en cuanto a una relación correcta con Dios. Es decir, Dios no solamente no está en contra de ti, sino que Dios está a tu favor. Tienes paz para con Dios. Pablo dice un poco después en su carta a Romanos, vamos a estar echándole un vistazo a este pasaje en Romanos 8. Romanos 8:31, él dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esta frase, si Dios está por nosotros, se traduce de diferentes maneras. Y bien, se traduce, si Dios está de nuestra parte, o si Dios está a nuestro favor, ¿quién está en contra? ¿Tú crees que Dios está a tu favor en medio de tus luchas, en medio de tus derrotas, en medio de tus
necedades. Si tú no crees que Dios está a tu favor, entonces tú no crees la verdad y no crees la Biblia. Igual, si yo dudo de eso, no estoy creyendo lo que la Biblia me dice, porque esta es una realidad. Nosotros tendemos a creer que Dios nos salva a regañadientes, ¿verdad? Que si realmente pudiera escoger, Él no nos salvaría a nosotros. O sea, pensamos que bueno, como Él ofreció a Cristo como el sacrificio y ha dado la promesa del Evangelio y nosotros hemos creído en Cristo, pues Él nos tiene que aceptar. Pero si realmente Él pudiera escoger, no nos aceptaría. Claro, quiso salvar a algunos, por eso envió a Cristo e hizo la promesa. Quiso salvar a los que resultan en buenos cristianos, pero a nosotros no nos habría querido salvar. A veces te sientes así. Amigo, amiga, Dios te salva porque Él quiere hacer. Porque Él te quiere como su hija, como su hijo. ¿Cuánto quiso Dios salvarte? Tanto que dio a su hijo por ti. Pablo dice en el siguiente versículo en Romanos 8, el que no negó, o sea, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? O sea, ya nos ha dado el mayor regalo, ya ha hecho el mayor sacrificio que se podría hacer, entregar a su único hijo por nosotros. Todo lo demás le es fácil. Dios envió a Cristo para poder perdonarnos. Y habiéndonos perdonado en Cristo, Él está en completa paz con nosotros. Entonces te pregunto, ¿ha sido esta tu experiencia de la vida cristiana? Que Dios es por ti, que está a tu favor, que está de tu parte en tu lucha contra el pecado. Bueno, segundo, el Espíritu nos revela a través de Pablo que no solamente tenemos esta paz con Dios, sino que estamos firmes en esta gracia. Estamos firmes. En Romanos 5:2, Él dijo, por medio de quien tenemos, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes en esta gracia. La gracia no es meramente la puerta por la que entras, es la casa en la que vives. La gracia te rodea, es tu entorno. No fuimos salvos por la obra de Cristo para luego mantenernos a salvo por obra nuestra. La salvación es por gracia de principio a fin. Después de todo, ¿quién es el que te quiso salvar en primer lugar? Pero me dirás, pero si pecamos, eso seguro que genera problemas. No para Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Juan dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Claro, esa es la meta. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación, ese sacrificio que satisface la ira de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hasta si pecamos, Cristo nos representa ante el Padre. Y aboga por nosotros basado en la sangre de su sacrificio. Ese sacrificio con el cual Él también pagó por estos pecados nuevos que acabamos de cometer. La verdad, hermanos, es que esta verdad es tan escandalosa y tan completamente cierta que Pablo anticipa
la oposición que se va a dar a lo que él está diciendo. En el siguiente capítulo de Romanos 6, estamos en Romanos 5, Romanos 6, versículos 1 y 2, él dice, ¿qué diremos entonces? Esta es la oposición hablando. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él sabe, Pablo sabe, que al resaltar el hecho de que somos salvos, pase lo que pase, la conclusión de algunos será entonces, somos libres para pecar, pequemos pues. Y lo primero que tenemos que observar es que esa oposición demuestra más claramente todavía que eso sí es lo que Pablo está diciendo. No que pequemos, pero que somos salvos aunque pecamos. Eso sí es lo que Pablo está diciendo. Es lo que el apóstol Juan está diciendo. Es lo que el Nuevo Testamento nos dice. ¿De qué somos salvos después de todo? Del pecado. Entonces, ¿cómo el pecado va a perjudicar nuestra salvación? La salvación es la solución al problema del pecado. El pecado solo nos califica para ser salvos. Pero Pablo dice que el que piensa que los creyentes en Cristo querrán pecar, no ha entendido el poder transformador de la gracia de Dios en una persona. Él dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Los oponentes religiosos del pastor de antaño, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, le argumentaban, si tú sigues asegurando a las personas del amor indefectible de Dios, harán todo lo que deseen. Pero Bunyan le replicó, si yo aseguro a las personas de su amor, harán todo lo que Él desea. Ese es el poder de la gracia en la vida de una persona que la ha recibido. Quieren hacer todo por agradar al que dio su vida por ellos. Entonces, si tú has creído en Cristo, el que dio su vida por ti y resucitó, tú tienes paz con Dios. Él está de tu parte, a tu favor en tus luchas, y tú estás firme en esa gracia. Entonces, antes de pasar a la tercera realidad que resulta de la obra de Cristo, tenemos que entender cómo puede ser esto. No sé cómo fuiste instruido anteriormente, no sé si tú habías visto esto en la palabra de Dios, de repente sí, pero para algunos podría parecer problemático, difícil. Pero Pablo nos explica el por qué. ¿Cómo es que podemos tener una salvación tan asegurada? Y lo hemos leído, ¿verdad? En los versículos 6 a 8, Él nos ha dicho que cuando no teníamos nada que ofrecerle a Dios, no teníamos ninguna habilidad de obedecerle o de agradarle, estábamos sin fuerzas espirituales, enfermizos, ¿verdad? Dice en el versículo 6, mientras aún éramos débiles, no teníamos nada que ofrecer a Dios. Dice, Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Pues somos nosotros los impíos. Cuando éramos todavía débiles, Cristo murió por nosotros, los impíos, los irreligiosos, los irreverentes, los malvados. Y eso es de notar, dice Pablo, porque difícilmente uno dará su vida por una persona buena. Pero Dios está entregando a su Hijo por personas malas. Eso manifiesta el amor tan profundo de Dios, que nos ama a pesar de nuestro pecado. Entonces, dice en el versículo 9, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él.
Pablo dice, mira, si ese es el caso, si Dios vino por nosotros cuando éramos sus enemigos y no teníamos nada que ofrecerle, éramos inmundos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos no nos va a rechazar, sino que nos va a salvar? ¿Cuánto más fácil es salvar a tus hijos que a tus enemigos? ¿Verdad? ¿Cuánto menos sacrificio requiere salvar a los que ya son tus hijos que salvar a los que son tus enemigos y te odian? ¿Qué buen padre no lo da todo por sus hijos? Pero para nosotros, nuestros pecados después de haber recibido a Cristo presentan un problema muy grande. Para Dios no. Él ya resolvió ese problema cuando envió a Cristo para pagar por nuestros pecados. Y es más, versículo 10. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, tuvo que morir para salvarnos, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo ahora vive para salvarnos. Él una vez murió para salvarnos y ahora vive para salvarnos. Como hemos leído, Cristo vive representándonos ante el Padre. Intercede por nosotros. Lo que Pablo quiere decir con todo esto, hermanos, es que estamos seguros en Cristo. Nuestra salvación está asegurada por Cristo. Ahora, solo aplica a los que verdaderamente han creído en Cristo. Dios dice, hay muchos que son cerca de labios, son cercanos de labios, pero su corazón está lejos. Estamos hablando de gente y de nosotros. Si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo. No estoy hablando de cristianos superhéroes, una fe como semilla de mostaza, una fe de niño, una fe simple, pero sinceramente recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Si ese es el caso, nuestra salvación está asegurada. Pablo menciona eso en los siguientes versículos en Romanos 8. Romanos 8, escuchen estas preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los creyentes? Bueno, sería Dios, porque ellos pecan contra Él, quebrantan sus mandamientos, entonces Dios los acusaría, ¿verdad? Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que está diciendo, ustedes no son culpables, porque mi Hijo pagó por ustedes. Yo le envié a pagar por ustedes para que yo pudiera perdonarlos. O sea, Dios no va a acusarnos, Dios es el que nos está justificando. ¿Quién es el que condena? Bueno, podría ser Cristo, porque después de hacer todo, nosotros como Pedro le negamos y hacemos todo lo que no debemos. Cristo es el que murió, dice Pablo. ¿Cómo Cristo te va a condenar? Él es el que murió para que no fueras condenado. Y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Él está de nuestra parte abogando para nuestra salvación. Por eso, Pablo dice, seremos salvos, ¿verdad?, de la ira por su vida. Bien, hay una tercera realidad que resulta de la obra de Cristo, y es esta. Tú, yo, debemos estar gloriándonos en esta salvación asegurada que Cristo nos ha dado. Dice en el versículo 2, Romanos 5:2, al final del versículo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a tratar de entender esta frase. Primero, nos gloriamos. La palabra gloriarse que usa Pablo aquí es una palabra fabulosa. Se traduce regocijarse, gloriarse, estar exultante, pero su significado base
lo tanto, puede usarse en ese sentido de manera positiva o negativa. Aquí se usa de manera positiva, que podemos estar muy confiados, ¿verdad? A veces cuando uno es excesivamente confiado, está alardeando. Aquí dice que debemos alardearnos de algo, de la esperanza. Y recordemos, la palabra esperanza en el Nuevo Testamento no es un espero que sí, es un yo sé que sí. Expresa una certeza igual que si uno ya tuviera lo que está esperando. Solamente que todavía está en el futuro, pero es algo seguro, ¿sí? Entonces, esta frase, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, significa, en otras palabras, alardeamos en nuestra certeza futura de ser glorificados con Cristo. Estamos tan confiados de que vamos a ser salvos al final que alardeamos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que mejor ilustra este concepto para mí es otro momento en los partidos de fútbol. Después de que se meta el golazo que gana el campeonato y el partido, realmente ilustra lo que creo que Pablo está diciendo aquí y lo que necesitamos captar en este día. Entonces, vamos a ver del año pasado en la FIFA algunas de las celebraciones por los goles, ¿ok? Vamos a mirar. O sea, no sé cómo celebras tú, no sé si tú eres esa persona que no puede contener la alegría, o el que está con las manos por la red, que no puede creer lo que acaba de pasar, o el que tranquilamente toca el violín en el aire, ¿verdad? O el que celebra agarrándose la camiseta del equipo, o los que corren, o los que saltan, o los que hacen acrobacia. Pero la pregunta es, ¿esta ha sido tu experiencia como cristiano? En el partido de la salvación de tu alma, el partido que determina tu destino final, ¿esta es tu experiencia? ¿O es esa experiencia anterior, donde todo está en duda? Pablo nos dice que nuestra salvación está asegurada. O sea, ¿de quién depende el partido? Esa es la pregunta. ¿De quién depende el partido? De tu salvación. Según la Biblia, el partido de tu salvación se determina por el jugador más valioso, que es Cristo Jesús, que ya metió el golazo ganador del partido. Ya está determinado el partido. O sea, tú sigues jugando, pero solo estás esperando que se acabe el tiempo. El partido ya se ganó. Según la Biblia, el partido ya se ganó. Por eso podemos celebrar así, porque nosotros llevamos la camiseta del que metió el golazo. Si nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros vamos a ganar. No importa si jugamos mal, no importa cuando nos lastimamos, cuando no metemos el gol, cuando nos sacan del juego, cuando nos sacan injustamente la roja. De igual manera alardeamos porque Cristo ya metió el gol ganador. Ya se decidió el partido. Entonces, ¿en qué punto del juego vives tu vida? ¿Estás viviendo antes del gol decisivo? Como ese jugador que llevaba toda la nación sobre sus hombros, que tú llevas toda tu salvación sobre tus hombros, que depende de cuán bien juegas si vas a terminar en el cielo o no. O tú vives después de que Cristo ya venció, consumado es, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, nos ha trasladado desde las tinieblas al reino de su luz. O sea, Cristo ya ganó. El verdadero evangelio nos lleva a alardear de nuestro futuro cierto con Cristo, porque no depende de nosotros, sino de Él. Él es el pastor. De Él depende
la seguridad y salvación de las ovejas. Y Él ha dicho que no perderá ninguna. Entonces, te pregunto, ¿tu evangelio te permite, te lleva a alardear sobre tu futuro? Nosotros llegamos aquí cada semana y adoramos a Dios de corazón y con lágrimas y con gozo y con profundo agradecimiento, no porque nos fue bien en la semana. De repente metimos 5 autogoles, de repente nos lastimamos, de repente la regamos, pero venimos aquí y recordamos, Cristo ya venció. La victoria es segura porque la victoria la ganó Él, no depende de mí. Claro, queremos jugar bien, queremos agradar al coach, pero el juego ya ha sido ganado. Tú puedes fallar en todos los intentos y de igual manera tu equipo gana. Ya la copa te espera. Es solo cuestión de tiempo. Puedes alardear, puedes pavonear como esos muchachos. O sea, victoria en Cristo. Entonces yo no sé si tú quieres vivir tu vida como ese momento tenso del partido donde no sabes cómo va a salir la cosa y todo depende de ti, o si tú quieres vivir después de que el jugador más valioso ya metió el gol y la victoria ya está decidida. Les puedo decir, es mucho más divertido vivir de este lado del golazo de Cristo. La Biblia nos llama a vivir de esa manera. Nos dice que debemos alardear, no de nosotros, estamos alardeando de Él. Él ganó nuestra salvación y nosotros no sabemos quién nos puso esta camiseta, pero somos del equipo y vamos a ganar la copa. Vamos a estar en el cielo con Cristo. Te animo, cree en Cristo, cree en el verdadero evangelio y gloriémonos en la salvación que tenemos en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias porque, Señor, de verdad, tú nos has dado la victoria, es segura, no hay nada que nos puede separar de tu amor. Señor, gracias. Señor, si hay alguno que todavía no ha abrazado el evangelio de Cristo, la salvación que hay en ti, que lo haga hoy día. Que te diga simplemente en su corazón, Señor, yo creo que tú pagaste el precio. Yo creo que tú metiste ese golazo, ese sacrificio que vale por mí. Y yo creo que tú resucitaste victorioso al tercer día. Te invito, Señor, a ser mi Señor y a ser mi Salvador. Señor, ayúdame a vivir para ti, sabiendo que mi salvación no depende de esa obediencia, sino que depende de la tuya. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, les dejo con un versículo al final de la carta de Judas, medio hermano de Jesús, que dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. La victoria es de Él, la victoria es segura, la victoria es nuestra. Que Dios les bendiga, mis hermanos.